Les damos la bienvenida a su podcast Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lovi. Yo soy Marianne de Yacá y bueno, pues hoy vamos a continuar con lo que vimos en el episodio pasado acerca del miedo. Esta es la segunda parte de este tema, el miedo. Y pues vamos a entrarle de lleno, Anita. ¿Qué te parece? Vamos a entrarle, vamos a ver otros aspectos, ¿no? Que no alcanzamos a abordar la vez pasada. Y Marianne, me gustaría que comenzáramos este, pues viendo cuál es el miedo número uno de la humanidad. ¿Cuál es el que más nos afecta? Sí, caray. Bueno, pues obviamente es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte engloba todo, ¿no? Es un temor que es físico, biológico, viene de la necesidad de sobrevivencia y todos compartimos eso. Hay un pánico en el organismo mismo a dejar de existir. Sobre todo esto es cultural. Yo no sé de verdad si en las culturas ancestrales había este miedo tan fundamental como lo tenemos ahora, y es un miedo global, ¿no? A la muerte. Ya hemos platicado un poquito cómo en las culturas ancestrales, pues no había este miedo a la muerte, había otro tipo de relación, era una manera distinta de relacionarnos con la vida y por lo tanto, pues había una manera diferente también para relacionarnos con la muerte. Así que pues vamos a ver cómo es que vivimos ahora la muerte, porque la muerte se ha vivido de diferentes maneras según el contexto cultural e histórico que tenemos, pero actualmente, y digo actualmente en los últimos, ¿qué serán? 2000 años, en el último año, no, desde actualmente hay mucho miedo a la muerte. Entonces, vamos a ver cómo es que este miedo a la muerte es lo que nos sostiene como, yo diría que como humanidad en la mayor parte de las culturas, sobre todo en las culturas occidentales. Hay un psicólogo que se llama Karl Albrecht, que organiza o distribuye más o menos los 5 miedos fundamentales de la humanidad. Entonces, él dice, uno es el miedo a la extinción, que es el miedo primordial a la muerte y a que nuestra existencia física termine por completo. Es el motor biológico inconsciente detrás de todas las fobias más comunes, como el miedo a las alturas, a los truenos y a todos los depredadores. Después viene el miedo como a que nos falte alguna parte de nuestro cuerpo, a que haya una mutilación de nuestro cuerpo, ¿no? Y esta es la angustia de perder la integridad de nuestro propio cuerpo físico, de que podamos sufrir un daño fundamental, de que no podamos tener la misma movilidad. Y este miedo también se va a agravar o a intensificar con otras fobias, como las fobias a las arañas, a las serpientes, a las agujas, como cuando nos pican con una jeringa, ¿no? ¿Cuántas personas no le tienen miedo a las inyecciones, a las anestesias y a un miedo que es casi, yo diría de los miedos médicos a las jeringas, es el miedo más extensivo, que es el miedo al dentista? ¿No? Que es este miedo que te da de que sabes que te van a inyectar, que te van a sacar una pieza o que te van a meter, da mucho miedo. Y es un miedo a la mutilación. Hay otro miedo, dice este psicólogo, que es el miedo a la autonomía. Y es el miedo pues a quedar paralizados, inmovilizados, atrapados o controlados por fuerzas ajenas y externas a nuestra propia voluntad. Es la base psicológica de la claustrofobia. Es el miedo también al compromiso afectivo. Es el miedo a la ansiedad, que nos va a generar una sumisión física o una sumisión emocional. Y todos estos miedos son los miedos a la pérdida de la autonomía. Ahora, hay otro miedo que es muy interesante, que es el miedo a la separación. Y este miedo viene del rechazo, del abandono, de la soledad,
de convertirnos en parias sociales. Y como nosotros sobrevivimos en tribus, en clanes, pues el aislamiento equivale, así como celularmente, a la muerte, a una muerte segura, porque si el clan o la tribu, estos miedos ancestrales, te rechazaban o te dejaban solos, pues entonces hay un miedo, o sea, se sabe que vas a morir, porque no había manera, era muy difícil sobrevivir en la soledad. Por eso es que siempre se movían en tribus y en clanes. Y de aquí también viene este miedo tan tremendo de no encajar en los grupos sociales a los cuales queremos pertenecer. Y el otro miedo que también tenemos es la muerte del ego. Este miedo se transforma, digamos, en un miedo a ser humillados, a tener vergüenza, a tener un fracaso, una destrucción de nuestra propia valía y de cómo nos ven los demás, ¿no? Es todo el miedo que nos da a que nuestra personalidad o nuestra identidad se mueran. Entonces, el miedo viene a ser un miedo casi físico, porque no, nos da, entonces si no somos así, ¿cómo vamos a ser, no? Sí, el miedo, este, una vez escuché a alguien que decía, no, el miedo a la muerte no es el principal, el miedo a hablar en público es el principal. Hay gente que prefiere morir antes que hablar en público. Entonces, es un miedo que tiene mucha gente como ¿El miedo a experiencia. hablar en público? Sí. Sí, bueno, yo te voy a confesar que yo de niña tenía mucho miedo de hablar en público. Y tuve que hacer muchas terapias, tuve que hacer mucho trabajo personal y tuve que tomar muchísimos entrenamientos para poder superar este miedo, pero para mí hablar en público representaba algo terrible, ¿no? Entonces yo temblaba como un conejo. Los micrófonos se transformaban en monstruos, las cámaras en boas que me podían devorar, digamos así, no es que así las viera literalmente, sino que mi miedo era tan profundo que era como si me relacionara con estos instrumentos de grabación que eran tremendos. Y hablar en público, dar una clase a un grupo de personas o dar una conferencia o algo así. No, bueno, eso era imposible para mí, imposible. Y este miedo se desglosa, digamos, de todos los miedos anteriores, porque ¿de dónde surge este miedo? Y este miedo surge de no poder expresar lo que uno quiere o lo que uno necesita, porque el expresar o comunicar tus necesidades es igual a ser castigado. Entonces, si yo expresaba lo que necesitaba, pues era castigada en mi recámara por horas o era golpeada. Si yo expresaba lo que sentía, era ridiculizada y esto contribuyó también a todo el bullying escolar. Entonces, para mí, tener una presencia dentro de un grupo social, pues representaba muchísimo peligro. Qué increíble cómo el bullying en realidad, bueno, comienza en casa, ¿no? De que si Claro. dices lo que quieres y no eres tomado en cuenta o ridiculizado o peor, o castigado, y eso después se replica. Me llama la atención a mí siempre cuando voy a eventos en la escuela de mi niño, ¿no? De cómo los niños hablan así y les cuesta hablar. Y de repente cuando le toca a mi niño que no tiene filtros sociales, esos filtros de preocuparse por qué va a pensar el otro de él, Ujú. habla con un vozarrón y se escucha en todo el lugar y un fuerte aplauso, por favor, pide. Y yo digo, claro, es que desde tan chiquitos nos van coartando eso, cada vez que expresamos una necesidad, ¿no? Y en la escuela se replica de que dices algo y te miran los compañeros, entonces ya te sientes juzgado, entonces ya desde chiquitos nos va agarrando ese miedo. No, bueno, por supuesto, sí, claro. Ahora, fíjate, los miedos, y vamos a introducir ahora, los miedos, todos los miedos pueden ser superados.
Esto es bien importante porque creemos que tener un miedo nos va a marcar la vida y nos va a imposibilitar hacer algo en la vida y sin embargo los miedos pueden ser superados. Entonces, ¿cuál era, por ejemplo, para ti un miedo tremendo? Además, quiero decirte algo, una vez que se supera el miedo, ese miedo se vuelve tu fortaleza como el miedo a hablar en público. Entonces yo sí trabajé con ese miedo a hablar en público, por supuesto, no lo dejé ahí nomás como que me dominara. Y tomé cursos, literalmente, tomé muchos entrenamientos para poder hablar en público. Y una vez que ese miedo en la práctica, como hablando en público una vez y luego otra vez y animándome a dar una pequeña clase y luego otra. Eso se fue haciendo cada vez más pequeño hasta que ese miedo se vuelve la fortaleza. Entonces ahora no me da miedo hablar en público, no me da miedo el micrófono, no me da miedo una cámara, no me da miedo estar enfrente de muchas personas y hablar cualquier cosa que yo tenga que comunicar y se vuelve una fortaleza. Entonces, cuando los miedos, es importante conocer nuestros miedos, relacionarnos con nuestros miedos, no como algo que está mal, que está muy equivocado, no juzgarnos por nuestros miedos, tratarnos desde la compasión, saber que ese miedo puede ser superado y trabajar con él para que nosotros sepamos que ese miedo se puede volver nuestra fortaleza, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, tiene miedo de viajar o de subirse a un avión. Entonces, se puede trabajar con ese miedo. Y una vez que se trabaja con ese miedo, se va a volver la fortaleza de la persona y vas a ver que no va a querer bajarse de los aviones, ¿no? Yendo de un lugar a otro. Entonces, así es como vamos pudiendo trabajar. Por eso es importante conocer cuáles son nuestros miedos y abrazar nuestros miedos, no relacionarnos con ellos como algo que tiene que ser ocultado o como algo que nos da vergüenza, ¿no? ¿Tú tenías algún miedo, Anita, con el que has tenido que trabajar en tu vida? Uy, sí, un montón, pero bueno, de niña se me ocurre el miedo como a la exclusión del grupo, ¿no? A no pertenecer, como me mudé desde muy chiquita y era la extranjera, era, pues sí, era difícil eso. Y en general yo creo que me ha costado mucho relacionarme y hacer vinculaciones profundas, por lo mismo. Como, Claro. Y es interesante porque acá en México sigue siendo extranjera, ¿no? sí. Aunque ya hay muchas cosas que has adoptado desde los mexicanos, ¿no? Pero pues si se te quitara tu tono argentino, parecerías absolutamente mexicana. Pero tu tono argentino te sigue delatando como Sí. extranjera y entonces es interesante porque es como te toca vivir en diferentes países, te toca vivir en distintos países y pareciera como que tu enseñanza de vida está en sanar el miedo a la exclusión, sintiéndote incluida, aunque seas extranjera en cualquier país en el que vivas. Sí, sí, totalmente. Ujú, Ujú. totalmente. Pues vamos a continuar con un tema increíble, 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 ¿no? Que a mí me parece fascinante la mirada del budismo. Y la vez pasada, Sí. pues no abordamos esta mirada. Y, y bueno, me gustaría pedirte que nos platicaras un poco sobre cómo ve el budismo el miedo, cómo enfrentar el miedo, qué realmente es el miedo para el budismo. Bueno, para el budismo el miedo es un castigo, no es un castigo, no es un defecto de fábrica, un poquito lo que habíamos platicado hace un momento, sino un síntoma de ignorancia espiritual. La filosofía budista sostiene que el miedo surge de una ilusión óptica de la mente, no es como de los ojos, sino de la mente. Y claro, cuando hay una deformación, una ilusión óptica de la mente, entonces esta manera
relacionarnos con la realidad desde nuestra óptica, desde nuestra visión, va a traer filtros y va a traer como una pequeña deformación, vamos a decir, ¿no? Porque creemos, y esta es la gran ilusión, la creencia de que somos un yo separado, sólido y permanente en un mundo que es inherentemente interconectado. Vamos a explicarlo un poquito. La energía que sostiene todo cuanto existe y que sostiene al mundo está interconectada. Y la ilusión de la mente es creer que no forma parte de esa interconexión, que no está vinculado, sino que se queda aparte y separado. Tomando de ejemplo lo que tú nos acabas de compartir, del miedo a no formar parte, es exactamente esto que dicen los budistas. Hay una creencia, hay una ilusión que viene de la mente en donde se cree que no formas parte de una conexión mayor y de una vinculación mayor. Entonces, hay un apego a una ilusión del yo, porque el yo construye una identidad que es rígida, que es egoica, que es una mente obsesionada con una forma anatómica y que siente o cree que necesita proteger esta misma forma anatómica. Entonces, cuando tenemos una amenaza o cuando sentimos que podemos perder ese yo, y ese yo además está relacionado con los bienes o con las relaciones o con el estatus o con los objetos o las cosas que poseo, entonces viene un miedo tremendo a esa pérdida, a esa muerte. Perder las cosas implicaría la pérdida del ego, la pérdida del yo. Y en la pérdida del yo, en este sentido, viene de sentir que estamos desligados o desvinculados al todo, como si lo que poseemos y lo que tenemos nos definiera en la identidad y la identidad formara parte de nuestra esencia. Ahora, ¿cómo se relaciona el yo con la ley de la impermanencia? Porque para el budismo, una de las leyes fundamentales es la impermanencia. Nada existe igual por siempre ni para siempre, sino que vienen cambios, ¿no? En el budismo se dice todo cambia y se transforma, todo cambia y se transforma. Esto es muy interesante porque es muy parecido a toda la visión tolteca y teotihuacana de este continente y de muchas otras culturas también. Entonces, cuando la mente no quiere que las cosas cambien, cuando la mente quiere conservar todo para sí mismo, cuando hay un deseo de posesión y de que las cosas no cambien, cuando la mente quiere que todas las condiciones sean iguales y que todo dure para siempre, los budistas dicen, bueno, esta es la raíz de una mente neurótica, porque solo una mente neurótica va a querer que todo se conserve exactamente igual y que no haya cambios y transformaciones, cuando el budismo enseña que todo nace y está condicionado para morir. Todo lo que nace va a morir tarde o temprano, va a morir y se va a transformar. Cuando nosotros intentamos congelar la realidad y nos aferramos a lo que es placentero y solo a lo placentero, entonces tenemos mucho miedo a la pérdida y el dolor a la pérdida se vuelve una sombra continua. Hay otro miedo dentro del budismo que es el miedo que viene de un apego a las cosas del futuro. El budismo explica que el miedo nunca habita en el momento presente. Si nosotros vivimos presentes en el presente,
Entonces no estamos en el pasado queriendo controlar, queriendo que las cosas sigan igual, pero tampoco vamos a estar en el futuro queriendo que las cosas sean de una manera o con miedo a que suceda lo que no ha sucedido, ¿no? El típico de, oye, pero ¿qué tal si? Qué tal si choca? ¿Qué tal si tiene un accidente? ¿Qué tal si esto no funciona? ¿Qué tal si... Entonces, ese qué tal si es la mente en un futuro, en lo que ¿cómo se dice? Hipotético, ¿no? Impredecible, es hipotético, claro, es como fíjate que está muy ligado, estar en el futuro, previendo lo que no sucede, por si las dudas, ¿no? Es como, algunos lo van a llamar o lo van a justificar con una preocupación. Bueno, esta preocupación excesiva por las cosas que no han sucedido, están basadas en el miedo y lo que va a generar es un profundo sentido de ansiedad. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo el miedo y la ansiedad van de la mano. Ahora, tenemos la filosofía budista, se basa en las cuatro nobles verdades, ¿no? Y el miedo nace del deseo de que las cosas sean diferentes a como son, que esta es la segunda noble verdad y se alimenta con una aversión al malestar, al sentirse atrapado, a un ciclo del sufrimiento. Entonces, cuando el ser se aferra a que las cosas sean diferentes a como son, ¿no? Que tenemos una negación a aceptar la verdad o las cosas tal y como son, entonces hay un sufrimiento continuo. Y los budistas dicen, bueno, lo más importante es podernos liberar de este sufrimiento, porque si no, el sufrimiento pues no va a cesar jamás. Sí, ¿no? Se me viene a la mente como lo difícil que es para alguien, por ejemplo, que tenga una enfermedad grave o un dolor muy fuerte, ¿no? No estar luchando contra eso, no estar queriendo que ya se acabe, y como en las enseñanzas budistas trabajan mucho eso, ¿no? En cómo traer aceptación a que eso es lo que está pasando, hasta alivia los síntomas físicos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es muy budista, cuando hay precisamente momentos de dolor físico, sobre todo cuando hay, por ejemplo, enfermedades muy graves o enfermedades terminales. Es muy sanador, no de la enfermedad misma, sino del alma, sino de la manera como podemos estar en el dolor, porque hay que recordar que también hay miedo al sufrimiento mismo, miedo al dolor. Entonces, em, cuando nosotros podemos estar con el sufrimiento y con el dolor, en la aceptación del sufrimiento como algo que es pasajero y que no define la esencia. Y la frase budista es, yo no soy este dolor, yo no soy este sufrimiento. Entonces, cuando tú dices, yo no soy el dolor o no soy este sufrimiento, haces una separación entre el dolor, que es lo que está sucediendo, con una aceptación de esto es lo que duele y va a pasar, en algún momento va a pasar, y mi esencia se puede mantener separada del sufrimiento porque la esencia, el sufrimiento físico no va a tocar la esencia. La esencia queda como en un lugar, vamos a decir que separado del sufrimiento, y cuando nosotros podemos estar vinculados a la esencia, el dolor mismo empieza a bajar también, empieza a bajar el sufrimiento, porque la identificación, la identidad no está con el sufrimiento ni con el dolor, sino con la esencia. Sí fui clara porque es Ujú. como, ¿no? A veces en Sí. una sola frase
Yo no soy este Es, dolor. Quisiera uno claro, explicar muchas cosas, muchas ¿no? cosas. Y también te escucho y también tiene que ver con donde ponemos nuestra atención. Exacto, exacto, Ponemos la atención en el dolor, en el sufrimiento y más crece y más crece y más crece. Y si exacto. ponemos la Se atención en el intensifica. ser, en nuestra esencia, eso es lo que se intensifica. Y si Exacto, disminuye lo demás, ¿no? exacto, exactamente. Ujú. Sí. Y bueno, les queremos compartir una parábola budista que nos gustó mucho, que habla sobre cómo transformar el miedo. Es la historia de Milarepa y los demonios en la cueva. Y bueno, Milarepa fue un místico, un yogi y un poeta tibetano del siglo XI. Y, y es como una parábola que habla de cómo lograr una aceptación radical del miedo. Entonces, cuenta que Milarepa un día después de regresar a su cueva de meditación en las montañas del Tíbet, encontró que su hogar había sido invadido por una horda de demonios aterradores. Y eran criaturas con ojos de fuego, garras afiladas, rostros espeluznantes. Y esas criaturas pues representaban sus miedos, sus dudas y sus fijaciones neuróticas más profundas. Entonces, ¿qué fue lo que primero intentó Milarepa? Intentó atacar y ahuyentar a los demonios. Entonces usó la fuerza, les gritó, los amenazó, empezó a recitar mantras budistas poderosos de protección, pero se empezó a dar cuenta que cuanto más los combatía, más los rechazaba, más grandes y más ruidosos y más terroríficos se volvían estos monstruos, como si se alimentaran directamente de su resistencia. Y hasta que Milarepa logra cambiar su estrategia, ¿no? Entonces comprende que este contraataque es inútil y decide aplicar el principio budista de la compasión y la hospitalidad. Entonces se sentó pacíficamente en su cueva, respiró profundo, miró a los demonios directo a los ojos y les dijo: bienvenidos a mi cueva. Deben estar muy cansados por el viaje. Quédense el tiempo que necesiten y hablemos del Dhamma, que es la verdad. Y de repente vio que los demonios, al ser recibidos con amabilidad y sin juicio, la mayoría de los demonios se empezaron a hacer más pequeñitos y algunos ya desaparecieron. Pero en el fondo de la cueva todavía quedaba un demonio, que era grande, era feroz, era el más terrible de todos. Y Milarepa, mostrando un desapego absoluto y un estado total de no miedo, se acercó a la criatura, dio un paso al frente y colocó su propia cabeza dentro de las fauces abiertas del monstruo, rindiéndose por completo a lo que fuera a suceder. Y en ese preciso momento de rendición absoluta, ese demonio, el último que quedaba, se desvaneció en el aire, como si fuera humo. ¡Ah, Marian, Wow, a mí me cuéntanos! encanta. Ay, no. Esa historia es bellísima, bellísima, me encanta. Me encanta, me Sí. encanta. Y me hiciste recordar que hace 3 años más o menos estuve en las montañas de los Himalayas, en un monasterio que un monje construyó junto a la cueva de Milarepa. Este monje que es de veras que ser tan maravilloso. Yo creo que todo ese viaje valió la pena para conocer a este monje. Él era devoto de Milarepa, seguía todas las enseñanzas de Milarepa. Y ese monje, ese valle, era un valle, pues estaba la cueva y un valle, no había nada, ¿no? Y era un lugar semidesértico, imagínate. Entonces él dijo,
Milarepa hizo una transformación, porque Milarepa, al entregarse a todos sus demonios, se iluminó y transformó toda su vida en una vida de mucho gozo y de mucha alegría. Y escribía, pues, los poemas de Milarepa pues son muy hermosos, ¿no? Se pueden leer, se pueden conseguir, eso es como muy fácil de conseguir. Entonces este monje dijo, este lugar merece ser un lugar hermoso, como hizo Milarepa con su propia mente y con su propio estado. Entonces empezó a construir un monasterio pequeñitito. De ese monasterio empezó a sembrar en una tierra semidesértica. Poco a poquito consiguió recursos y con ayudas de otros monjes empezaron a hacer canales para la siembra. Y bueno, no habían pasado muchos años cuando yo conocí este lugar desde que el monje hizo este monasterio, pero quiero decirte, cuando yo lo conocí, era un monasterio muy grande, todo estaba rodeado de cultivos de árboles frutales, todo estaba hecho con energía solar, ¿no? La luz, no tenían luz eléctrica, todo eran paneles solares, todo el riego era un riego que o sea, vivían con el riego de la lluvia cuando llovía, ¿no? Y logró hacer, no solamente hizo un pequeño paraíso alrededor de la cueva de Milarepa, sino que construyó un asilo para los ancianos, porque decía, los ancianos son esta etapa de la vida en donde nadie los quiere, todo el mundo los maltrata, no tienen buenas condiciones médicas ni físicas, entonces hizo un asilo para los ancianos y también hizo una escuela para los niños. Y un pequeño hospital. Todo eso alrededor de la cueva de Milarepa. Y pues sí, claro que tuve la fortuna de poder conocer la cueva y de meditar dentro de la cueva y de conocer a este hombre maravilloso. Entonces, sí, ahora que traes esta historia de Milarepa, bueno, me abocaste completamente a estas montañas y a honrar este lugar tan hermoso que hizo este monje. Y pues vamos a ver un poquito, así que gracias, Anita, te quiero dar las gracias por traer esta historia Ay, porque nos qué lindo. habla, nos da mucho a nuestra vida cotidiana. Digo, no solamente si un día tienen la oportunidad de viajar a los Himalayas y conocer el monasterio que está junto a la cueva de Milarepa, maravilloso, si no consigan los poemas de Milarepa. Pero, ¿qué nos dicen estos demonios en nuestra vida cotidiana? Pues para empezar, que los demonios son nuestras propias proyecciones mentales. Es nuestra ansiedad, los traumas no resueltos, las culpas, el miedo al fracaso, las emociones reprimidas, todo lo que habita en nuestro inconsciente. Y usualmente queremos luchar contra el miedo, ¿no? Pero entonces la historia nos dice, luchar con el miedo pues va a empeorar las cosas, porque lo que resiste persiste. Cuando intentamos tapar, negar o destruir un miedo por la fuerza, como lo hizo Milarepa al inicio con sus herramientas y sus mantras poderosos, el cerebro interpreta que el peligro es real y gigante y entonces va a poner un estado de alerta y de hipervigilancia que va a alterar muchísimo más nuestro sistema nervioso. Y si el sistema nervioso está mucho más alterado, los miedos en lugar de bajar van a subir todavía más. Entonces, ¿cuál es la clave budista para vaciar la cueva de la mente? La cueva es la mente, ¿no? Este es el simbolismo. Pero Milarepa no es que haya utilizado a la cueva como un símbolo, literalmente vivió en una cueva, como muchos monjes budistas han hecho. Y la cueva, en términos generales, va a simbolizar nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la clave? Pues abrazar al demonio, abrazar nuestros miedos, permitir que surja la emoción, permitir
es como abrazar la emoción, observarla y observar qué sentimos en el cuerpo, en dónde está atrapada esa emoción, si está, ser como muy somáticos, está en el pecho, está en el estómago, que son los lugares en donde usualmente quedan atrapados los miedos, ¿no? Pero hay cierto tipo de miedos que pueden quedar atrapados en las piernas, en las rodillas, en los brazos. Depende del miedo y depende del tipo de experiencia que hayamos tenido el pasado, de dónde viene este miedo. El miedo puede quedar atrapado en la voz, ¿no? Entonces surge algo y te paralizas y ya no puedes hablar. Entonces hay que mirarlo, hay que observarlo con toda la autocompasión que nos merece, en lugar del miedo mismo, en lugar de enjuiciarlo o de regañarnos, de no deberías de sentir esto, no deberías de tener miedo, o el juicio. ¿Le tienes miedo a las alturas? Pero ¿cómo puede ser si no está tan alto? No deberías de tener ese miedo. No, hay que quitar completamente el juicio, la crítica, tratarnos con muchísima compasión, vivir la experiencia del miedo y entonces vamos a ver cómo el miedo mismo pierde la fuerza, pierde ese combustible y así podemos autorrecuperarnos, regresar a nuestra paz y luego atravesar aquello que nos da miedo. Mm, sí, te escuchaba y se me viene como tantas personas quieren atravesar el miedo desde el intelecto. Dicen, Mm, pero si yo entiendo que esto no me va a pasar nada o que no me va a hacer nada o no exacto. sé qué, lo entiendo y lo analizo y lo recontraanalizo, pero es como una manera de resistir, ¿no? De Por seguir resistiendo. supuesto, te sigues resistiendo y sigues ahí. Además, porque el análisis intelectual no va a hacer que te muevas del lugar, nunca. Ahí te vas a quedar y mira, así como hay personas que pueden estar analizando sus propios miedos y decirse a sí mismos, bueno, no debería de tener miedo, primero tengo que ver por qué tengo miedo y después veo si avanzo, si no avanzo. O sea, este sobreanálisis también hace que cuando tú ves a otra persona que tiene un miedo, cualquiera que sea, hagas exactamente lo mismo. Entonces, el propio sobreanálisis se lo vas a querer aplicar al otro, ¿no? Oye, pero ¿por qué tienes miedo? Oye, pero eso no está bien. Oye, pero ya estás grande, ya no estás chiquito, ya avánzale, ya apúrate, haz las cosas o lo que sea que venga de una mente que no puede estar con el miedo. Entonces, para una persona que tiene miedo, si busca apoyo en alguien más, o si tú ves a alguien que tiene miedo, en lugar de quererlo analizar, en lugar de quererlo criticar, enjuiciar o regañar porque tiene miedo, mejor escucha su miedo, sé compasivo con él, permítele que esté en el miedo y dale oportunidad para que pueda brincar el miedo cuando esa persona pueda, cuando le sea posible. Pero si nosotros partimos de cualquiera de estos otros lugares, bueno, lo único que va a suceder es que ese miedo, una de dos, o se hace más grande o se enquista y va siendo cada vez más difícil poderlo superar. Sí. Y ahora queríamos compartirles una gran paradoja. Parece que Mm, todos queremos huir del miedo, pero hay tantas y tantas personas que le encantan ver películas de terror. Entonces es ujú. un fenómeno que Que nos quedamos van las hacia dos. él. Exacto, dicen, ahí voy miedo, ¿no? Entonces sí, quisimos ver qué está pasando, por qué hay tanta gente que le gusta las películas de terror. Ay, sí, de hecho creo que es el cine que más vende, ¿no? Y las series que más se ven también, todas las de terror. Sí. Sí, 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 sí. Este es un aspecto que sí quisimos abordar porque, bueno, a nosotras, creo que a ti tampoco, no nos gustan las películas de terror. Y yo siempre me he preguntado, no entiendo de dónde viene el gusto por las películas de terror. ¿Por qué tanta gente paga para ver una película de terror? Entonces, pues nos pusimos a hacer una pequeña investigación.
para entenderlo nosotras mismas y luego para poderlo compartir con ustedes y que a las personas que nos escuchan, si son de este grupo de personas a las que les gusta mucho el terror, pues que vean de dónde viene también, ¿no? Así es. Y comienza desde chiquitos. Entonces, Mm. es increíble eso. Este, bueno, pues a ver qué nos dice Bueno, la química del cerebro, qué pasa, por qué es tan adictivo esto. bueno, pasa que cuando experimentamos miedo, en términos generales, nuestro cuerpo activa la respuesta de lucha o de huida cuando liberamos todo un cóctel de hormonas, ¿no? Que son las mismas hormonas que producen pánico o que producen placer. La primera es la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas elevan el ritmo cardíaco, agudizan los sentidos y cargan el cuerpo de energía. La otra es, las otras hormonas son las dopaminas y las endorfinas. Entonces, el cerebro secreta estos neurotransmisores del bienestar una vez que pasa el peligro, sobre todo cuando el peligro, hay que recordar que para el cerebro ver una película no es la película, sino es algo que está sucediendo. Para el cerebro lo interpreta como algo real. Y entonces saca todas las hormonas de la adrenalina y el cortisol. Pero cuando acaba la película, entonces automáticamente vienen las otras hormonas, que son las dopaminas y las endorfinas, en donde los neurotransmisores dicen, ay, qué a gusto, ya pasó, qué bueno. Y entonces podemos sentir que ese peligro ya no está ahí, podemos sentirnos contentos. Y aquí lo que tenemos es una teoría de transferencia de excitación que ha profundizado mucho un psicólogo que se llama Dolph Silman, y él demostró que la angustia sentida durante la película intensifica sentimientos de alivio y euforia después de ver una película así. Entonces, qué está pasando aquí más o menos, ¿no? O sea, ¿cómo es que lo podemos observar? Cuando nosotros no somos capaces de poder sentirnos contentos, alegres, de poder generar los neurotransmisores de la dopamina y de las endorfinas a nivel cotidiano para sentirnos contentos, agradecidos y felices por nuestra vida, necesitamos lo contrario. Necesitamos el pánico, necesitamos el miedo para después poderlo activar. Por eso es que a mí me pasa, por ejemplo, seguro te pasa a ti también, que si yo veo una película de terror, no voy a generar las endorfinas ni la dopamina, no las voy a generar, me voy a quedar mal, me voy a quedar peor, no voy a poder dormir, voy a tener que hacer una autoterapia para recuperarme, para poder aliviar mi sistema nervioso, porque cuando cotidianamente tú estás acostumbrado y educas a tu sistema nervioso a estar regulado dentro de la satisfacción, dentro de la calma, dentro de la confianza, no necesitas que lo contrario te active para poder generar esta alegría. Es un poquito como una droga, ¿ves? Es una droga visual. Así fui clara, ¿no? Ahora, por otra parte, nos va a dar un marco de aparente seguridad. Entonces, hay otro psicólogo que se llama Paul Rosin, que dice que acuñó un término que se llama masoquismo benigno. Y esto describe el placer de disfrutar las experiencias negativas de los otros que no tengo yo. Y así también puedo sentir que yo estoy en un entorno que es controlado. Esto me da una sensación, primero, de control absoluto, porque sabemos que una parte nuestra sabe que eso que está pasando, esto es también lo que nos puede llegar a rescatar para las personas como yo o como tú, que no aguantamos las películas de terror. Sabemos
que la violencia que está pasando en la pantalla o los monstruos que están en la pantalla están en la pantalla. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que estaba viendo esta película de Stanley Kubrick que se llama The Shine, ¿no? Que es esta historia del loco que vive en un hotel, que lo dejan cuidar un hotel. Y entonces en el hotel, El Resplandor se llama, tiene muchos años, no sé si tú la viste. Y hay dos niñas muertas, el espíritu de dos niñas muertas que que empiezan a asustar a este cuidador y que empiezan a quererlo matar y el cuidador mismo pierde la cordura y se vuelve loco. Y volviéndose loco, empieza toda la película con una serie de escenas de peligro, de extinción, de muerte, de persecución. Es un terror muy psicológico. Yo me acuerdo que estaba en el cine viendo la película y estaba tan aterrada que empecé a tener taquicardia. Y lo que me rescató fue decir, así de repente, respiré profundo y dije, a ver, esto no es real, esto es una película, estoy en un cine, allá está la pantalla, aquí están las personas que están junto a mí viendo la misma película que yo, esto no es real. Y ahí me pude empezar a autorregular y mi nivel cardíaco empezó a regularse también, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero sí se han sabido casos, por ejemplo, de personas cuando van a ver películas de terror muy fuertes, sobre todo cuando hay terror psicológico, personas que sí les han dado ataques cardíacos o que han tenido crisis y convulsiones provocadas por el terror mismo. Ahora, cuando nosotros sabemos que los monstruos están atrapados al otro lado de la pantalla, pues esto mismo nos va a empezar a rescatar. Luego, este psicólogo habla de la exploración del peligro. Nos permite experimentar el terror extremo sin sufrir daños físicos reales. Entonces sabemos que el dolor está allá, pero no está en mi cuerpo. Y si el miedo se vuelve intolerable, podemos accionar lo que él llama el botón de apagado, que basta con cerrar los ojos o encender la luz y con eso nosotros podemos volver a recuperar nuestro propio sistema nervioso y nuestra propia capacidad cerebral para saber que eso no es real. Vamos a ver ahora cuál es la teoría del manejo del terror y la catarsis. Desde una perspectiva psicológica profunda, vamos a decir que el psicoanálisis y la teoría de la personalidad, el cine de terror actúa como un espejo de nuestras ansiedades colectivas e individuales. Entonces, hay una simulación que es social. Quiere decir que las películas funcionan como simuladores de vuelo mentales que nos entrenan para reaccionar ante amenazas reales del entorno. Por ejemplo, si vemos películas de sobrevivencia o películas en donde hay personas muriéndose de hambre y entonces tienen que hacer una serie de cosas para poder sobrevivir, es muy interesante, pero cuando llega a pasar algo en nuestra vida real, es como si fueran clases, ¿no? De sobrevivencia. Cuando llega a pasarnos algo en nuestra vida real, de repente a alguien se le ocurre decir, ah, yo en una película o en un documental vi esto y entonces lo puede poner en acción. La otra es la proyección de las sombras. ¿A qué sombra nos estamos refiriendo? Pues a la sombra arquetípica de Jung. En esta sombra, el horror nos permite conectar de forma segura con nuestro lado oscuro, con todos los tabús sociales, con la muerte, con la locura, con el caos. Y también ver películas de terror nos puede dar una catarsis emocional. Aristóteles, por ejemplo, decía que el drama
purgaba las emociones negativas. El terror moderno purga la ansiedad diaria o acumulada a través de gritos y de sobresaltos. Entonces, logran tener como una dosis, es como curarse con el propio veneno que te está enfermando. Ahora bien, dentro de las películas de terror tenemos un factor social y es el factor de la empatía. El cine de terror rara vez se consume en aislamiento absoluto. Es una experiencia profundamente comunitaria. Entonces tenemos una vinculación afectiva con los demás, ¿no? Es como, vamos todos a ver una película de terror y ahí van todos. Todos comparten el miedo, todos liberan oxitocina, que es la hormona del apego, y esto fortalece los lazos familiares, los lazos entre las parejas o los lazos con los amigos. Entonces nos hace sentir así como, ay, aquí sí pertenezco, porque todos gritamos, todos nos asustamos, todos podemos platicar de el grito que echamos y luego también todos vamos a sentir el alivio de que ese terror ya pasó, ¿no? Todos nos vamos a poner muy contentos saliendo de la película. Eh, y también hay una validación de la teoría de la mente en donde el espectador experimenta una alta empatía a ponerse en los zapatos de las víctimas, que esto es algo que empezábamos a decir hace un momentito, ¿no? Entonces tú puedes decir, esto que le está pasando al otro está terrible, pero no es lo que me está pasando a mí. Y empiezas a tener como un sentido de, por una parte puede ser de empatía, ¿no? Como te duele el sufrimiento o el dolor de los demás, pero también eh, se activa una comparación de, bueno, yo por lo menos no estoy tan amolado como el otro, ¿no? Bueno, yo por lo menos no sufro tanto como el otro. Bueno, yo por lo menos no tengo a un asesino viviendo junto a mi casa. O yo por lo menos... Entonces, en este sentido de comparación, te sientes a salvo. Dices, pues no estoy tan mal, hay otros peor. Sí, ¿verdad? Te reconforta. Te Yo, reconforta, yo creo que exacto. además es como, luego veo que es mucho cuando estás echando noviecito, de jóvenes sobre todo, ¿no? Vamos a ver una película de terror juntos para que podamos, como excusa de poder abrazarse, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Este, bueno, muy interesante este tema de las películas de terror para que cada quien observe los que les gustan y los que no les gustan, ¿no? Que se activa, ¿no? Que se activa. A todos los que les gustan que se activa, porque se activa, cómo se sienten después. Ujú, exacto. Y regresando al tema del miedo a la muerte. Ujú. Ahí me surge esta duda y está como esta duda si realmente el miedo es a morir o es a dejar de controlar, ¿no? Como esa Mm, sensación de, no, o sea, no sé cuándo voy a morir, no sé exacto, cómo. exacto. Y eso nos genera mucha ansiedad. Sí, yo creo que por una parte es el miedo al control, como tú dices, ¿no? De no saber ni cómo ni cuándo te vas a morir. Y yo creo que también es por apego, el apego a las cosas que disfrutas. No necesariamente a tu coche o a tu casa, sino el apego a lo que disfrutas, ¿no? Recuerdo ahorita, hay un poema de Netzahualcóyotl bien bonito que habla de la nostalgia de saber que nos vamos a ir, que el paso por esta tierra es transitorio y que algún día vas a dejar de oler el perfume de las flores, que algún día vas a dejar de sentir los rayos del sol, que algún día vas a dejar de sentir el viento, que algún día vas a dejar de sentir la alegría por estar con otra persona. Entonces, ese poema se llama No para siempre. No para siempre estamos aquí. Y es muy parecido a lo que dice
el estado de la ley de impermanencia de la que hablan los budistas, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas, es el control y es el apego a querer estar con tus hijos más tiempo, el apego a verlos crecer, el apego a conocer a tus nietos, el apego a lo que viene, ¿no? Pero a todo lo que viene que es muy disfrutable. Y claro, no saber cómo, no saber cuándo, no poderlo detener, no saber qué va a pasar con la vida cuando tú te vayas, no poderlo controlar al final, ¿no? No poder controlar ese estado. Sí, exacto. No, no es algo que podamos detener, ponerle pausa. No, a ver, lo voy a poner pausa como Disney que se quiso congelar, ¿no? Como Disney que se quiso congelar, ¿Viste como, eso como, que hablan de que me voy a morir, me congelo y a ver si en 40 años que me descongelen, como que ¡ah! tienen la cura, Sí, ¿no? sí, qué Todas las interesante. maneras. Sí, Que- sí, sí. Bueno, pero mira, eso que dices es bien interesante, porque vamos a suponer así que existe esta capacidad de que nos podemos congelar y 40 años porque no te quieres morir, pero de todas maneras te mueres, porque mientras el cuerpo está congelado no hay conciencia. Te pierdes de todas maneras de todo lo que pasó. Esa es otra ilusión, ¿no? Es la ilusión de que estás vivo cuando no tienes conciencia. 40 años, 40 años después te despiertas. Hay muchas películas futuristas así, ¿no? 40 años después te despiertas y pues los que eran niños ya son grandes, los que eran grandes ya se murieron. Tus hijos ya no se parecen a tus hijos, ya no te reconocen a ti, además, ya no, o sea, la vida ya no es como era 50 años después o 100 años después, pues ya las cosas pasaron. Entonces, congelarse para eso no creo que valga la pena, francamente. Es como querer conservar la identidad, querer conservar el como yo soy para que cuando despierte yo, que sigo teniendo este mismo cuerpo, pueda poder ver lo que pasó durante 40 años, pero lo que pasó durante 40 años ya no es para nada lo mismo, ya hay otra realidad, hay otra vida. Mejor nos morimos y renacemos en otro cuerpo, con otra conciencia, con más sabiduría, con nuevas oportunidades para evolucionar, yo diría, ¿no? Pero claro, hay que desapegarse de la identidad. Fíjate que hay un miedo, ahorita que estamos hablando de esto, hay un miedo que no pusimos y Ujú. es un miedo muy actual y es el miedo a envejecer. Todo lo que hacen más las mujeres que los hombres. ¿Cuántas cosas hacen para no envejecer? Para ser jóvenes forever, ¿no? Entonces se inyectan toxinas en la piel con tal de verse jóvenes y no se dan cuenta que la piel se va deformando, que se van hinchando, que se ven peor que si fueran mujeres naturales con sus arruguitas naturales, envejeciendo como va el tiempo y honrando la sabiduría del envejecer, ¿no? Mujeres que se operan el cuerpo poniendo en riesgo su salud, en fin, tantas cosas que hacemos por miedo a envejecer. Y esto, volvemos, es como el apego y el control a que las cosas no cambien, lo que venimos diciendo. Pero las cosas cambian. No hay manera que no. La impermanencia. O el no para siempre, como decían los antiguos toltecas, no para siempre. No para siempre, sí. Como que el miedo y el desapego van muy de la mano. Muy de la mano. Ujú. Oye, Mariani, ¿qué opinas de esto? O sea, una de nuestras grandes capacidades como seres humanos es la imaginación. Eh, la imaginación es algo maravilloso que tenemos, pero ¿qué tanto la imaginación también puede ser la fuente de este sufrimiento, de crearnos futuros trágicos, este, tremendos, ¿no? Lo que podría ocurrir mañana, lo que alguien podría pensar si yo digo esto, lo que le podría pasar a mis hijos, una enfermedad que nunca
quizás nunca vamos a tener, pero a ver si tengo esto, y es esa, como que sea también pues un vehículo del miedo. Bueno, claro, porque como decíamos hace un momentito, ¿no? El cerebro no distingue entre pantalla y realidad, tampoco va a distinguir entre imaginación y realidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a imaginar escenarios catastróficos, el cerebro va a empezar a activar todas las alarmas, el sistema nervioso se va a tensar muchísimo, vamos a querer huir, va a pasar todo lo que ya hemos dicho, solo por el hecho de imaginarlo. Y hay muchas personas que se imaginan escenarios futuros o presentes, Anita. Presentes, no necesarios, no necesariamente futuros, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no pueden dormir porque tienen miedo de que algo pase en la noche? Hay personas, mira, de verdad, hay personas que tienen miedo de que los asalten. Ok. Hay personas que tienen miedo de que lleguen entidades oscuras a apropiarse de su alma. Hay personas que tienen miedo de que lleguen muertos y literalmente les jalen de los pies y los maltraten y les hagan algo. O sea, hay mucho tipo de miedos y hay miedos que llegan a ser miedos enfermizos realmente, ¿no? Y entonces estas personas viven pues ya en una locura completa. Cuando el miedo imaginario se vuelve presente, por supuesto que se intensifica y a veces tenemos que recurrir a, a un tratamiento psiquiátrico ya, porque si no esto, el miedo se puede transformar en psicosis también, ¿no? Y ahora desde un lugar como más metafísico espiritual, ¿no? Como que hemos visto que el miedo está muy relacionado a perder algo. Uh-huh. ¿Y cómo responder a esta pregunta, ¿no? ¿Y si pierdo a mi pareja, quién soy? Como lo que, o sea, yo creo que eso tiene que ver con que tenemos un apego a la identidad. Yo soy por lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo relaciones. Tengo una pareja y yo soy gracias a la pareja. Yo soy gracias a que tengo esta casa. Yo soy gracias a que tengo este coche. Yo soy gracias a que vivo en este lugar. Entonces, hay un apego de la identidad y de la personalidad que no son la esencia. La esencia no tiene apegos. Entonces, cuando yo tengo apego por las cosas externas que me dan una identidad, pues claro que tengo miedo a no perderlo porque siento que si lo pierdo, me quedo sin nada. Y entonces yo quién soy. Pero esto viene de una ausencia, de un vacío en la presencia con la esencia. La vinculación con mi esencia no está construida y si no está construida y lo único que tengo es el apego del ego, apego, ego, si lo único que tengo es ahí y el ego se apega a las cosas que le dan identidad, a las cosas externas, no a las esenciales. Entonces, claro que pues desde ahí pues es un lugar súper frágil porque entonces hay miedo a que se pierda cualquier cosa que tengo, ¿no? Miedo a perder la pareja, miedo a perder mis cosas, es el mismo tipo de miedo. Cuando empezamos a construir eh, la vinculación con la esencia, entonces es mucho más fácil poder soltar. Es cuando nosotros nos rendimos y soltamos. Nos rendimos, es como la historia de Milarepa, meter la cabeza en la boca del último demonio. Nos rendimos. Y para ir cerrando este episodio, Marian, ¿qué tanto se relacionan el miedo y la libertad? O sea, ¿realmente la libertad implicaría vivir sin miedo? Desde esta perspectiva de rendirse, sí. Hay un tipo de miedo que es un miedo normal y un miedo natural, que es el miedo de la sobrevivencia, ¿no? Cuando tienes que huir, tienes que huir. Si no tienes
autorregulado de una manera sana el miedo, entonces cuando tienes que huir, no vas a huir y te puede pasar lo peor, ¿no? Entonces hay este miedo, que es el miedo a la sobrevivencia, que sí necesitamos honrar, respetar y dignificar y tenerlo perfectamente regulado. Porque si te da miedo cruzar un eje vial cuando todos los coches están pasando, qué bueno que tienes ese miedo, porque si no tienes ese miedo, pues te puedes morir atropellado. Entonces, tengo este miedo a la sobrevivencia, está bien, es un miedo natural que nos autoprotege de poder tener una vida sana y equilibrada, ¿no? Tengo miedo de no sobrepasarme con lo que como, porque entonces me puedo enfermar, qué buen miedo, sí, pues está bien. Pero tenemos todos estos otros miedos que tienen que ver con los apegos, con el ego, con la identidad, con querer que las cosas no cambien, con todo lo que hemos hablado. Y desde esa perspectiva, estar aferrados a esos miedos nos vuelven esclavos del miedo mismo. Nos quitan completamente la capacidad de poder ser libres, por supuesto. Entonces, si nosotros queremos una vida de libertad, necesitamos cultivar la vinculación con la esencia y la capacidad de poder mirar los miedos, entregarnos a los miedos, aceptar los miedos, trabajar con esos miedos para que los miedos por sí mismos se vayan, se esfumen. Y si por ahí queda algún miedo todavía que esté muy en el apego, que, que, que nos quite la libertad, pues meter la cabeza en la boca del monstruo ese cualquiera que sea, para que pueda surgir nuestra propia capacidad para ser libres, pero esa capacidad de libertad viene desde la vinculación de la esencia, en donde lo que habita es la confianza completa, la confianza absoluta. Qué lindo. Qué hermoso Ujú. episodio, Marianne. Bien bonito. Fíjate que tengo muy, como hemos hablado tanto del budismo, tengo ahorita Sí, en mi mente todas las pinturas que hay en todas las pinturas budistas, tibetanas y en donde se ven muchos demonios, los hinduistas también, ¿no? sí. Entonces, no es fácil comprender todas estas manifestaciones que parecen de monstruos y de cosas así como horribles, como muy monstruosas, si no entendemos que todas esas son las representaciones de nuestros propios miedos y de nuestro propio ego, que es lo que nos dejan completamente atrapados, sin posibilidad de transformar todo eso, de transmutarlo y de liberarnos de ello para tener una vida de gozo y de confianza, confianza ante la vida. Ujú. Sí, casi todas. Bueno, hay muchísimas historias budistas, ¿no? Sobre cómo toca enfrentar, ¿no? Al mismo Buda, enfrentar a Así los es, demonios, ¿no? así es, Que así no están es. afuera, ¿no? Están adentro. Exacto. Ujú. Bueno, queridos, esperamos que les haya encantado este segundo episodio sobre el miedo y, y pues que los nutra, que les dé más conciencia. Ay, y que se liberen. Esto es para que tengan una vida sostenida por la libertad, la confianza y la aceptación. Un abrazo con todo nuestro cariño.